certera, todo obviamente basado en ciencia, y que hace un poquito más de 2 años nos dieron la gran noticia de mostrarnos un estudio doble ciego randomizado donde habla acerca de la importancia del glutatión en los chicos con autismo. Hoy, como saben, tengo una invitada muy especial, la doctora Omidres, y que me va a ayudar. No solamente es un médico especialista endocrino, sino que también es mamá de un chico con autismo. Así que ya se imaginarán lo importante que para ella es este tema. Y déjenme o permítanme compartir pantalla para obviamente hacer la edificación correspondiente sobre ella. Y para los que no conocen al doctor Eduardo Cholco, porque me dicen, ¿quién es el doctor Eduardo? Bueno, el doctor Eduardo Cholco es el exdirector de uno de los hospitales más grandes aquí en Estados Unidos del área materno-infantil, el Hospital del Condado de Cook. Pero no menos importante, profesor asociado de la Northwestern University, también una de las universidades catalogadas mejores aquí en Estados Unidos. Nada más para que se den cuenta, está al mismo nivel de la Universidad Harvard. Y que creo que esto nos da indicio de la importancia de llevar este mensaje a tantas y tantas y tantas personas. También el fundador de la Organización de Trasplantes de Órganos aquí en Chicago, Illinois. Voy a decir, ¿por qué nos platica todo esto, Claudia? Bueno, porque todos los que son parte de estos webinars o los que son parte de este proyecto a nivel internacional ya en 14 países, bueno, son médicos que de verdad se han dado a la tarea de la investigación. Por favor, solamente les pido que no me crean a mí, no le crean a la doctora Mires, no le crean a las personas que los invitaron. Por favor, los invito a que investiguen. Es sumamente importante la parte de la investigación. Y bueno, déjenme compartir por aquí pantalla. ¿Quién es la doctora Omidres? Bueno, escritora, y esta frase que vieron por ahí, ¿por dónde comenzar? A veces mágico, a veces duro. Creo que es un webinar que te va a permitir trazar el camino a seguir. Y voy a hablar un poco acerca de las estadísticas. Creo que son de las cosas que constantemente me doy a la tarea de la investigación. Fíjense nada más aquí. El aumento del autismo, 241% desde el año 2000. 241% desde el año 2000. Esto obviamente es una información extraída de la Organización Mundial de la Salud. Y del otro lado, se calcula que en todo el mundo, 1 de cada 100 niños tiene autismo. Esta estimación representa una cifra media, obviamente, pues la prevalencia observada varía considerablemente entre los distintos estudios y dentro de las distintas organizaciones. La doctora Omidres Pérez de Carvelli, presidenta de la Organización Internacional de Telemedicina y Telesalud, internista, endocrinóloga, especialista en metabolismo del autismo, escritora y conferencista. Para los que quieran obtener alguno de sus libros, obviamente los pueden encontrar por Amazon. Así que creo que vamos a tener una conferencia de verdad sumamente importante. Por ahí está teniendo algunos pequeños problemas la doctora en la conexión. Ténganos paciencia, recuerden que esto es en vivo, pero ya me dice, permíteme, Clau, porque por ahí hay una situación en el internet que tiene, pero gracias por su participación. También les recuerdo que esto está en forma simultánea por nuestro canal de Ciencia y Salud Vive Mejor, pero también tenemos el canal del doctor Eduardo en la página de YouTube, también llamado Ciencia y Salud Vive Mejor. Así que alguna de las conferencias que usted quieran compartir, las van a encontrar en estos dos canales. Déjenme, permítame, estoy viendo si mi querida doctora Miguel está teniendo algún problema. Me vuelvo y me disculpo porque está teniendo algunos problemas de conexión. Ustedes saben que todo esto no tiene... Permítame. Dice que ya está dándole línea a la doctora Omidres. Ya le está dando, permítame tantito, ya está aquí. Discúlpenme, dicen que cuando pasan este tipo de cosas es porque vienen cosas mucho mejores. Así que gracias por su paciencia. Por favor, estas conferencias, compártanlas. Creo que hay muchas personas hoy por hoy que necesitan saber
que existen alternativas basadas en ciencia, vuelvo y lo repito, y van a escuchar esto constantemente dentro de la conferencia, basadas en ciencia. No es porque la doctora Omírez lo diga así. Ya está aquí la doctora Omírez. Bravo, bravo. Finalmente se pudo conectar, así que gracias por su paciencia. Y ya estamos aquí conectadas. Por ahí les voy a compartir al final de esta conferencia uno de los últimos testimonios que tuvimos, y es por lo que seguimos haciendo estas conferencias. Porque cuando tenemos estos testimonios de parte de los papás y de las mamás, a nosotros se nos hace un placer siempre servir. Así que, doctora Omírez, ¿está por ahí? Feliz día a todos. Aquí estoy ya lista para traerles sorpresas. Gracias, doctora Omírez. Ya nos estamos poniendo nerviosos porque obviamente aquí la especialista es la doctora Omírez. Así que gracias, doctora Omírez, por este espacio. Gracias por siempre estar al pendiente. Bueno, ya la presenté con bombos y platillos. Ya saben por qué la doctora Omírez tiene una pasión muy especial sobre los chicos con autismo. No solamente ha escrito, no solamente ha indagado, ha investigado, sino que también ha vivido en carne propia lo que es tener un chico con autismo. Es todo suyo el micrófono, doctora Omírez. Buenas tardes. Qué maravilla poder estar aquí con ustedes, sobre todo compartiendo un tema tan trascendente, ¿no? Y por eso ven mi fondo de todos los colores, porque en eso nos tenemos que convertir en multicolores porque eso es lo que necesitamos, tener. Cuando nosotros hablamos ahorita de inclusión, de aceptación, tenemos que empezar por este tipo de cosas que estamos hablando. Y nosotros hablamos de probablemente ese sueño que tenemos mucho cuando tenemos un hijo, ¿no? Quiero que mi hijo tenga tal situación, que llegue a ser astronauta, ingeniero, arquitecto, y vivimos pensando en todas estas opciones. ¿Y qué pasa cuando hay un diagnóstico? Un diagnóstico que nos llega a veces sin esperarlo. Y todos esos sueños se fueron a la papelera. Pues vamos a ver hoy que no necesariamente es así. Así que es el momento de entender no solamente que esto es una situación de vida, sino que qué hay de nuevo, qué podemos nosotros hacer y que nosotros podemos participar, qué tanto podemos participar en lo que hay de nuevo con respecto al autismo. Ya Claudia les contó un poco de mi trayectoria, no solamente en el área científica, que ha sido pues de algunos años, más allá de eso, en el área personal, ¿no? Y como mamá y como mamás, muchos de los que están aquí, también hemos pasado estos detalles. Y hemos visto situaciones, hemos tenido situaciones complejísimas. Y empiezan a decir, es que ese muchacho es un malcriado, es el muchacho, mira, lo tienes engreído, es que no ha sabido cuidarlo. ¿Sabes que en la mayoría de las veces de quién es la culpa? De la mamá. Tentativamente, inconscientemente o a veces de manera silenciosa pero evidente, mamá siempre es la culpable. Y esto justamente es algo que a nosotros nos angustia, porque nos crea mucho más desazón, tristeza, ansiedad. Pero recuerden algo, lo importante siempre es nuestro hijo, siempre es ese niño que está confiando en nosotras. Y para eso nosotras las mamás tenemos que estar clarísimas. Sumamente importante nuestra claridad y nuestra objetividad en estas situaciones, porque van a presentarse, pero nosotros tenemos que saber qué es lo importante, qué es lo realmente valioso. Y lo realmente valioso siempre va a ser nuestro hijo, por encima del diagnóstico, por encima de cualquier cosa. Recuérdense que un diagnóstico es parte, pero no lo es todo. Y para eso nosotros tenemos que saber un detalle importante a lo que nos estamos enfrentando. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? O TEA, como le dicen en otros de manera reducida, o incluso como lo estamos conociendo, autismo.
Cuando a veces nos dicen esa palabra, pareciese como que nos tembló la tierra. Y empezamos a darnos cuenta de todos aquellos casos severos, complicados, y nos recordamos es de todos aquellos casos con serias limitaciones, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de un detalle. Trastorno del espectro autista. El espectro, justamente como su nombre lo indica, es como un arco iris, llenos de colores. Hay una gran gama, variedad de presentaciones y de intensidades de esta modalidad, de esta condición. Es decir, no es una forma donde si es, como no es así, como no tiene esto, no es, como no tiene aquello, no es, o sí es. Hay que siempre tener una evaluación para poder llegar a ese diagnóstico. Y es un espectro, es un cambio de colores tan amplio que realmente necesitamos el apoyo de profesionales para lograr este diagnóstico. Es indispensable que no nos vayamos de cabeza, señores, a poner un diagnóstico de entrada y a temblar con él. Esto se caracteriza, este trastorno, por la dificultad con la comunicación social, con patrones de comportamiento, intereses o actividades restringidos o repetitivos. Son personas que tienen un interés particular y desarrollan un interés particular por diferentes áreas. De hecho, incluye varias afecciones que antes estaban separadas. Antes decían trastorno del autista, síndrome de Asperger, trastorno desintegrativo infantil, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, pero en la última clasificación entraron todos en un solo grupo, trastorno del espectro autista. Pero esto quiere decir que es grave, no es grave, es bueno o es malo. No están todos metidos en un grupo y a todos tenemos que prestarle la suficiente atención. Y esto es muy importante. Pero como mi hijo habla, como mi hijo interactúa, él no necesita nada. Ojo, no es así. Cada uno de estos trastornos en sus diferentes estatus o niveles necesitan atención, porque nuestros hijos van a ir cambiando a través del tiempo y sus necesidades también. Hay una frase cuando hablamos de este diagnóstico que me encanta presentar, y es una frase de una mamá guerrera que dice: el autismo no es un diagnóstico, es un diagnóstico pero no un pronóstico. Es decir, muchas veces cuando nosotros tenemos este diagnóstico pensamos que se nos abre la tierra en dos y simplemente lo primero que nos digan, porque vamos con preguntas y nos van a decir: mire, mi hijo va a poder cantar, va a poder casarse, va a poder estudiar, va a poder hacer miles de cosas que uno tiene como mamá en la cabeza. Muchas veces conseguimos profesionales que nos dicen que no tan tajantemente. Y recuérdense que es allí donde aplicamos esta frase. El autismo es un diagnóstico, no un pronóstico. Le compro el diagnóstico, le compro las proyecciones, lo que damos como médicos son proyecciones, pero no podemos hablar de pronósticos, señores. El pronóstico final y el veredicto final va a depender de cada uno de los niños y de cada uno de los padres trabajando en ese niño, dándole las herramientas y dándole todas las oportunidades. Esta chica que ustedes ven aquí con su mamá, a ella le dicen que su hija tiene un autismo severo, no va a hablar nunca, ni va a caminar, ni va a hacer nada. Y hoy no solamente tengo la fortuna de que sea una de mis pacientes, sino que adicional a esto es una niña espectacular, ha desarrollado el habla, va a un colegio regular, está en todas las actividades que cualquiera de nuestros hijos pudiese estar. Este es uno de los tantos ejemplos. El autismo es un diagnóstico, no un pronóstico, no una sentencia.
Y quiero resaltar esto con detalle y desde aquí pues mi abrazo, mis enhorabuenas y mis aplausos a Miriam Gimal, a su familia, a su hija Raquelita, que ha hecho un trabajo maravilloso y que ahorita esta mamá no solamente se dedica a su hija, sino a ayudar a cientos de miles de niños y de familias gracias a esto, a lo que he aprendido aquí. Y esto es justamente lo que nosotros vemos, padres y familias comprometidas que cambian historias. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué un especialista en endocrinología está hablándonos de esto? ¿Qué tiene que ver la endocrinología en todo esto? Y eso pues justamente es algo de lo que siempre converso, porque cuando nosotros hablamos de autismo entran neuropediatras, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, en fin, montones, nutricionistas, pero el endocrinólogo nunca está en el espectro. ¿Y qué pasa? Que existe una postura que cada vez ha ido en fortalecimiento, que es el manejo biológico o metabólico del autismo. Y cuando yo explico esto, lo explico bajo un concepto de similitud con un GPS. Imagínense ustedes que el GPS, ustedes les van a poner una dirección para llegar a un sitio, pero ese GPS está oxidado, está probablemente lleno de algunas suciedades, tiene un internet irregular, intermitente. ¿Qué va a pasar? Que ustedes le van a poner esa dirección y evidentemente el GPS probablemente no responda adecuadamente. Y diga calculando, recalculando y ahí los deje. Algo muy similar de manera gráfica sucede con las células del cerebro de los chicos que tienen autismo. Bien sea por factores genéticos, por factores asociados ambientales, por numerosos factores que están involucrados, porque parte del tema del autismo es que es multifactorial. Justamente entonces nosotros decimos el manejo biológico del autismo es parte importante. ¿Para qué? Para darle la oportunidad a esas células que respondan adecuadamente. Es como que yo le voy a quitar el óxido, le voy a colocar lubricante a estos engranajes, a estos contactos del GPS y le voy a colocar un buen internet. Entonces, evidentemente, ¿qué va a pasar? Que cuando todos los terapeutas, cuando todas las otras estrategias que nosotros queremos unir, las queremos aplicar, pues van a funcionar de mejor manera. Obviamente, porque ahora tenemos un GPS que está en un contexto diferente. Esto es fundamental que nosotros lo entendamos. ¿Cómo llegamos a este punto? Yo les puedo decir que tras este punto hay una historia detrás. Hoy, pues hay montones de trabajo. Yo llegué a esta historia de manera personal a través de vivirla y de enterarme por muchas personas. Me decían, no había evidencias, no hay soportes, no hay. Y yo dije, no me importa lo que no haya. Yo no estoy casada con la evidencia, yo estoy casada con el resultado. Y yo necesito resultados. Mi hijo a los 18 meses tenía un diagnóstico de trastorno del espectro autista con una limitación al habla bien importante y pues realmente no me daban muchas oportunidades, ¿no? Bueno, veamos lo que Dios quiera. Digo, sí, Dios quiere, pero para eso Dios quiere que yo quiera, ¿no? Entonces, una decisión que transformó la vida, me puse en manos a la obra, a ver qué pasaba, qué hacía, por qué las terapias no eran suficientes, por qué no estaba dando los resultados. Yo me enfoqué en ver a mi hijo y cuando me decían autismo pensaba en Bill Gates, pensaba en Steve Jobs, no pensaba en los casos graves. Y yo decía, pero si ellos han podido estudiar, si han podido ser exitosos, y han podido tener montones de opciones teniendo esta misma condición, ¿por qué mi hijo no? Y pues después de todo eso, pasamos a una historia que desde los 18 meses le hacen ese diagnóstico, pasamos un camino de mucho aprendizaje juntos. Hoy tiene 18 años, ya va a estar por entrar a la universidad, a estudiar ingeniería y pues
independiente, productivo y feliz. Esto trajo pues como consecuencia de que en todo este aprendizaje y de sumergirme, darme cuenta de la importancia del manejo biológico y de la diferencia del manejo biológico en los resultados, nos unimos una serie de profesionales en equipo para poder trabajar esta misma condición y hacerla accesible para muchos padres. Entonces, tenemos este libro de autismo donde contamos un poco la experiencia y en qué se basa. ¿Y en qué se basa todo este manejo biológico? Pues un abordaje global, en un abordaje metabólico y nutricional. ¿Qué hacemos nosotros? Empezamos a trabajar primero las alteraciones de la barrera gastrointestinal, donde la microbiota, es decir, los gérmenes que están allí viviendo con nosotros son muy importantes, hay que modificarlo, hay que conocer las intolerancias y sensibilidades a diferentes alimentos, condiciones, las alteraciones absortivas que la mayoría de estos chicos tienen, después ir a evaluar la alteración de las defensas antioxidantes, porque ellos pierden la capacidad antioxidante y bien sea por las alteraciones propias de algunas sustancias del metabolismo celular, como la disminución en la mediación del glutatión, este poder antioxidante se pierde. Estas células son mucho más fáciles de caer en una oxidación que daña su respuesta. El óxido en los contactos de ese GPS. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Que después que damos este apoyo, vamos a complementar con deficiencias de nutrientes típicas y propias de estos grupos. Donde está el complejo B, los oligoelementos, folatos, vitamina D, omega 3, e incluso vamos a las alteraciones inmunes que pueden estar asociadas, que son sumamente frecuentes. Estamos hablando que entre el 92, 95 y 97% de los casos, según la serie que nosotros revisemos, podemos estar viendo tanto reacciones de hipersensibilidad, alergias o alteraciones de la respuesta inmune en estos pacientes. Adicional a todo esto, la parte tóxica, que también tiene un interés importante y un peso en estos niños, se ha relacionado con la exacerbación a través de metales pesados, xenobióticos, es decir, sustancias extrañas en nuestro cuerpo, pesticidas, químicos y otros. Entonces, ¿existe la solución mágica? Doctora, mándeme la solución mágica a esto. Respuesta, no. Obviamente, como ven aquí, hay varios puntos que nosotros tenemos que considerar y tenemos que ver en este espectro. Hay niños que tienen mayores alteraciones de un área que de otra, desde el punto de vista biológico, y que ese abordaje biológico se transmite y se expresa a través de un cambio conductual. Entonces nosotros vemos que un niño con mayor estrés oxidativo y que no tiene, por ejemplo, la capacidad de antioxidar y de responder a ese estrés oxidativo adecuadamente, se vuelve más irritable, le cuesta más la parte comunicativa, la parte de socialización, o incluso cambia los patrones de sueño. Entonces nosotros tenemos que empezar a trabajar cada uno de estos puntos para nosotros poder evaluar y ver la respuesta de cada uno de los pacientes. No es una receta de cocina para todo el mundo, y esto es supremamente importante que lo tengamos en cuenta, porque hay que individualizar los casos. Aspecto necesarísimo en todas las patologías y en todas las condiciones, pero en autismo muchísimo más. E igual, en algunos momentos del desarrollo de la vida, ellos van a predominar unos sobre otros. No es igual el caso del autismo, donde estamos hablando de un chico de 4 años, de 2 años, de 6 años, que un adolescente o que un adulto con autismo, que los hay. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir adecuando todo este abordaje de acuerdo a cada una de las edades y las condiciones y las características propias de ellos, con unos ejes en común, muchos ejes en común, y este eje es sumamente importante y al cual hemos logrado conectar en los últimos años ya con evidencias, porque wow, las evidencias. Entonces, bueno, sí, hay evidencias ya hoy montones de la importancia del intestino, el intestino permeable, sobre todo la relación de esa permeabilidad intestinal que
hacen esa relación para que este intestino pues tenga la incapacidad de filtrar cosas que no deberían pasar y dejar solamente pasar las que deben pasar. Entonces, cuando tenemos un intestino permeable, aumenta sustancialmente la posibilidad de una reacción, no solamente de una irritación cerebral, sino que ese intestino permeable hace que pasen a las células y al cuerpo montones de elementos que van a llegar a atravesar la barrera hematoencefálica, a irritar los centros nerviosos y a producir una serie de condiciones. Pero no solamente esto, sino que también influyen en la mala absorción de los nutrientes. Hay niños con trastornos del espectro autista que tienen problemas de crecimiento y desarrollo asociados a esta malabsorción crónica, los problemas autoinmunes, las alergias alimentarias y un estado de inflamación crónica, que hoy sabemos que el estatus de inflamación crónica no solamente influye en estos procesos a nivel del sistema nervioso central, sino que influye sobre el riesgo de muchísimas otras condiciones y enfermedades globales. Entonces, otro factor que también hemos identificado luego de revisar la literatura y ver cómo hemos avanzado en ella, son la calidad de las bacterias, la calidad de la microbiota. Si están las bacterias buenas, nos protegen y producen estimulación de metabolismo y sustancias que van a mejorar la conducción nerviosa. Acuérdense que en nuestro intestino no es solamente un tubo inerte, y esto es algo muy importante que quiero hacer énfasis. El intestino no es inerte, el intestino no es un tubo como una tubería plástica inerte que nosotros vamos a ir, por ahí pasa la comida y ya. No, no, no. El intestino tiene neuronas, es nuestro tercer cerebro. Y todo lo que nosotros pasamos por el intestino tiene relación directa con nuestros neurotransmisores, con nuestro desarrollo y nuestro desempeño diario desde el punto de vista neuronal, emocional y también cognitivo. Entonces nosotros tenemos que estar claros que lo que pasa y lo que está en contacto con nuestro intestino define muchas de nuestras respuestas y de nuestro desempeño diario. No solamente en la parte neurológica, sino que también influye sobre riesgos de otras enfermedades metabólicas asociadas, como la obesidad, la diabetes, el síndrome metabólico, adicional al trastorno del espectro autista. Es decir, esta microbiota alterada, que se altera por múltiples razones, y pueden verlo aquí, donde los alimentos no solamente es un tema el hecho de que si es alérgico o no, o intolerante o no a ciertos grupos de compuestos, sino que adicional a esto hay alimentos en los cuales cambian la microbiota. Por eso es que nosotros insistimos, mamás, no le tiene que dar colorantes, no le tienes que dar ciertos y determinados alimentos. Entonces, pero si él no es alérgico, es que más allá de la alergia, es que me le afecta la microbiota. Y al afectar la microbiota, entonces favorezco esta inflamación crónica y a una cantidad de sustancias que oxidan toda nuestra célula. Y célula oxidada es célula acartonada, es célula rígida, que le va a costar mucho aprender. Nosotros necesitamos que nuestros niños tengan células flexibles, sobre todo a nivel cerebral, en estos centros específicos donde se presenta más el compromiso de cada uno de ellos, y entre ellos entonces nosotros necesitamos que estas células estén desoxidadas, que puedan cumplir sus procesos metabólicos de manera adecuada para que ellas puedan responder a los estímulos, en este caso los estímulos terapéuticos. Dentro de algunos, no es el único, pero el cambio terapéutico es uno de los más importantes. Y en este caso, aprovechando que nosotros estamos en una situación donde tú dirías, bueno, ¿qué evidencias? Ay, Dios mío, cuando a mí me dicen evidencias me da ganas de brincar de alegría. Hoy brinco de alegría. Hace 18 años, 16 años, me sentaba a llorar porque con eso era que me querían frenar las alas, ¿no? ¿Dónde está la evidencia? Y yo dice, yo no quiero evidencias. Una vez se lo dije a un colega, yo no quiero evidencias, yo quiero resultados. Y mi profesor de medicina basada en la evidencia decía, hija,
la evidencia se construye y se consolida sobre la base de los cadáveres de nuestros pacientes. Y es verdad, porque para poder construir evidencia pasan muchos años. Si yo hubiese esperado las evidencias de ahorita, mi hijo con 18 años no estaría contando la historia que le está contando ahorita al mundo. Entonces, igual le pasó a Miriam. Ella no esperó las evidencias, ella las buscó. Entonces, ¿cómo buscamos estas evidencias? Que para nosotros son tan importantes, sobre todo cuando somos médicos, nosotros queremos evidencias, nos encantan las evidencias. Y pues entonces nosotros tenemos un buscador muy valioso en el área médica, que siempre les invito a revisar, que es la Biblioteca Nacional de la Escuela de Medicina de los Estados Unidos. Y entonces yo pongo autismo y yo voy a conseguir montones de informaciones relacionadas a esto, ¿no? Un poco para que ustedes vean. Miren cómo ha sido la evolución. Desde el año 1946 hay bibliografía, pero vean los últimos años cómo se ha disparado, ¿no? La producción de evidencias, ¿no? Imagínense ustedes, vean esto, todo lo que funciona. Entonces, imagínense ustedes ante esta situación de evidencias, todo lo que tenemos, avances de genética, avances del autismo, factores de riesgo del autismo, y cada vez más vemos este punto, medio ambiente, interacciones de genes con medio ambiente, fisiopatología que se está haciendo cada vez más amplia. Y ahorita tenemos, cuando nosotros buscamos autismo y buscamos proteínas, que vamos a ver. Vemos más información, pero fíjense cómo ha venido pasando, ¿no? En los últimos años es donde tenemos cada vez más información. Nutrición proteica en el autismo, etiología y prevención del autismo, neuropsicología y relaciones ambientales. Estamos hablando que tenemos una cantidad de 12.022 resultados. No estamos hablando de toda esta situación de que son 10, son 3 artículos, no, son 12.000. Pero vamos a irnos más allá. Entonces, hablemos un poco de antioxidación. Un poquito de antioxidación para autismo. 770 resultados, ¿no? 70.481 reportes hasta el 2023 de 1946. Si lo achacamos del 2011 al 2023, tenemos 53.000. Entonces, nosotros seguimos viendo que la antioxidación, los antioxidantes están involucrados. Seguimos viendo. Incluso donde hay asociaciones científicas que ya están hablando de estos puntos, que se están tomando en cuenta cada vez más. Y el rey del estrés oxidativo, para vencer el estrés oxidativo, se llama glutatión, como uno de los factores clave en esto. Busquemos qué dice el PubMed sobre el autismo y el glutatión, específicamente. Fíjense, primero el ritmo de crecimiento de las evidencias, ¿no? ¡Wow! Brutal. Cada vez más, cada vez más. Del 2012 al 2023, busquemos estos artículos más recientes. Y cada vez estamos viendo el glutatión como parte fundamental. Estrés oxidativo. Pero miren esto, y yo estoy abriendo un artículo, el primero de la lista de muchos que están allí, 2021, ¿no? Estamos hablando de un artículo muy reciente donde revisan el papel del glutatión. Y miren esto, la apoptosis neuronal, la difusión mitocondrial se describen recientemente como factores significativos que se vinculan a la deficiencia de glutatión. ¡Wow! No me habían contado eso, ¿no? Y pues por consiguiente con la fisiopatología del trastorno del espectro autista.
Además, el glutatión regula la metilación del ADN y modula la epigenética. Los datos existentes respaldan un papel protector del sistema de glutatión en el desarrollo del trastorno del espectro autista. No lo digo yo, lo dice el Pharmacology Research del 2021. Señores, necesitamos más evidencia. Ojalá yo hubiese tenido estas evidencias hace 16 años, porque no, bueno, igual no paró nadie, ¿no? Pero pasé mi tiempito haciendo mi evaluación desde el punto de vista bioquímico, farmacológico y fisiopatológico, para llegar al concepto de entender de que sí había un problema. La alimentación, la oxidación, el estrés oxidativo. Pero yo le estoy mostrando uno de todo lo que hay, señores. Pudiéramos pasarnos aquí montón de rato viendo estos detalles, montón, porque afortunadamente la bibliografía está cada vez en ascenso en este sentido. El papel del desequilibrio redox del glutatión en el trastorno del espectro autista. Y se lo estoy poniendo todo en español con traducción inmediata para que puedan disfrutar todos, ¿no? Pero fíjense esto, volvemos a lo mismo. Los datos existentes proporcionan una base sólida sobre el papel del sistema de glutatión en la patogénesis del trastorno del espectro autista. Free Radicals Biologic Medicine del 20 de noviembre del 2020. Ninguno de estos artículos son suministrados por ninguna empresa ni por ninguna. La estamos haciendo justamente una revisión, el estrés oxidativo y los antioxidantes en el autismo. Y miren ustedes todo lo que hay. Entonces, ¿nosotros qué seguimos? Cerrándonos las evidencias. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros no podemos sino decir, hay algo que yo no manejo, que yo no había tomado en cuenta hasta ahora, que debemos empezar a tomar en cuenta. Definitivamente vamos a tener que tomar en cuenta. Entonces, en esta revisión, fíjense, discutieron aspectos del papel del estrés oxidativo en los trastornos del espectro autista, teniendo en cuenta que el proceso del estrés oxidativo puede ser un objetivo para las intervenciones terapéuticas. Y esto no lo estamos hablando bajo un concepto al aire, sino que lo estamos sacando del Molecular Neurobiology del 2020, del estrés oxidativo en trastorno del espectro autista. Entonces, yo no tendría simplemente que trabajar con estas referencias, ¿no? Y aquí pues nos podemos pasear en montones de opciones que nos permiten esta maravilla llamada el Internet y esta Biblioteca Nacional de la Escuela de Medicina, que yo en lo particular soy fans, la amo. Pero ¿qué podríamos decir nosotros de esto? Cuando ustedes van a buscar justamente el tema relacionado con este tipo de puntos, mucha gente les va a seguir diciendo que no hay evidencia. ¿Realmente faltan más evidencias? Pues faltan más evidencias, claro. Y bueno, esta mañana mismo leía, incluso ya hay evidencias donde esto no empieza en el diagnóstico, esto empieza en el embarazo, donde estamos hablando que niveles de estrés oxidativo altos a nivel placentario pueden favorecer este tipo de trastornos en conjunto con deficiencias nutricionales como de vitamina D, vitamina B12, entre muchas otras. Entonces estamos hablando de que estos procesos como los cambios de microbiota, como la nutrición celular, como la oxidación, no son cosas que pasan por accidente, es que se van acumulando. ¿Por qué unos sí, otros no? Entonces yo tuve 3 hijos, doctora, pero ¿por qué al segundo o al tercero y a los demás no? Porque eso va a depender de la susceptibilidad que tenía genéticamente a través de factores ambientales que expresan esos genes y a él sí o a ella sí y a los otros no. Es un tema de múltiples factores. Pero más allá de esto es entender de que si ya tenemos un diagnóstico,
o tenemos una presunción, y esto es importantísimo que lo tengamos claro, que no solamente es un diagnóstico, es una presunción. Ustedes pueden conseguir muchos profesionales que le van a decir, wow, es que tú sabes, todavía no estoy seguro. ¿Qué haces mientras no estás seguro? Haces todo lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo peor que va a pasar? Que no tenga el diagnóstico. Bueno, maravilla. Lo que hiciste no le va a hacer daño. Igual siempre lo va a beneficiar. Ahora, si no lo haces, ¿qué va a pasar? Ay, si yo hubiese. Y es como decía un refrán muy famoso en mi país, es mejor un por si acaso que si yo hubiese sabido. Entonces, hay que hacer. Si usted mamá, si usted papá, si usted abuelita, está viendo que hay algo diferente, y aunque le digan que no, usted escuche su corazón porque usted es el que conoce a ese muchacho, a esa muchacha, usted sabe, usted lo ve y el corazón le habla. Yo siempre le digo a los profesionales que sí, hay mamás que son un poco ansiosas, hay mamás que todo lo que ustedes quieran, pero nunca pasen por debajo de la mesa una mamá que esté diciendo yo veo algo diferente. Escúchenla, porque es la mamá la que quisiera más bien que sus hijos fuesen la octava maravilla. Todas las mamás queremos que nuestros hijos sean perfectos. Levanten la mano, ¿quién de aquí quiere un hijo que no sea perfecto? ¿Ah? Nadie. Todas queremos hijos perfectos. Y si todas las madres de manera natural quieren hijos perfectos y te está diciendo que su hijo le ve algo diferente, préstenle atención. Y como es un espectro, es decir, como es un abanico de posibilidades, de colores y de momentos diagnósticos, mientras ese abanico se expresa para que el profesional de salud le dé un diagnóstico oportuno, señores, ustedes pueden ir haciendo algo. Miren las evidencias. Miren las montones de evidencias que tenemos. Acaba de salir un paper justamente sobre más evidencia y relacionando justamente donador de cisteína consolidada como un factor clave, como un factor fundamental en los cambios conductuales de expresión verbal en los niños con autismo. Ah, no, pero es que lo hicieron con 40 niños, no lo hicieron con 400,000. Y mientras reúnen los 400,000, ¿qué pasa con tu hijo? Y es la pregunta que yo le haría a todas las que están aquí y a todos los que están aquí. Entonces, cuando nosotros estamos claros y hay evidencias que nutrientes y que proteínas, como la cisteína consolidada, que puede aumentar los niveles de glutatión intracelular y mejorar la conectividad cerebral, la respuesta neuronal y sobre todo la capacidad de mejorar todas las conductas erráticas y más aún la comunicación. ¿Qué espero yo? ¿Que se reúnan los 40,000 para que me lo digan que sí funciona? ¿O tomo acción con mis hijos? Con mi hijo, porque ese es el que vive conmigo, no los 40,000. Señores, es un tema de conciencia. Profesionales, es un tema de sensibilidad. Y si estamos hablando de que todos estos elementos, componentes, son de origen natural y muchos de ellos son no solamente de origen natural, que los pueden conseguir, que los pueden averiguar, que los pueden... ¿Qué necesitamos, señores? Yo me acuerdo que cuando descubrí esto, yo me lo traía como que fuese contrabando, me lo llevaba a mi país, porque nunca llegó, pero no me importaba, porque cuando uno como madre tiene un compromiso, eso va por encima de cualquier obstáculo. Somos las mamás especialistas en surfear las olas difíciles y llegar a donde queremos llegar por nuestros hijos. Porque el trastorno del espectro autista no es solamente un paciente, una condición de uno, involucra a toda la familia. Toda la familia debe involucrarse y debe integrar a este miembro en sus día a día, en su quehacer diario. Eso es un compromiso de cada uno de nosotros, para que ese miembro que tiene una condición diferente sea aceptado y sea integrado. Si una familia no integra de manera real, asertiva y efectiva al chico o a la chica con la condición, menos podemos esperar que la sociedad lo haga, que la escuela lo haga, que los amigos lo hagan. Por eso, y como sé que hay muchísimas más preguntas y muchísimos más
interrogantes y veo preguntas, pues entonces aquí les traigo un gran regalo. Por favor, agarren ahora todos sus teléfonos y le dan una foto a ese QR o entran a este link donde van a poder descargar una guía gratuita donde les tengo muchísima más información. Porque entiendo que este es un tema que no podemos tratar en 30, 45 minutos, es un tema sumamente complejo. Tengo 16 años de estudio y de vida con este tema, así que no puedo en 16 años pretender que ustedes lo digieran en 30, 45 minutos, pero sí puedo darles esto de manera escrita en una guía práctica que ustedes puedan revisar con detalle en sus casas, compartir con sus familias y sobre todo preguntarse dónde está mi compromiso. ¿Cuál es la acción que yo voy a tomar para sumarme a los resultados y entender de que es una condición que va a vivir con este miembro de nuestra familia y nosotros tener que aprender a vivir con ella y con todos? Entonces les invito a descargar esta guía totalmente gratuita para todos los que estén a bien entrar a ese link o tomarle la foto al QR y puedan aprovechar esta información de altísimo valor que considero me hubiese gustado a mí tenerla digeridita hace 16 años atrás. Así que espero que puedan aprovecharla y si tienen dudas, preguntas, aquí tienen mis redes sociales, cualquier detalle estamos a su orden, que también lo van a tener toda mi información en esta guía. Así que el que quiera saber un poco más de todo en general, pues comuníquense conmigo y estaré feliz de apoyarles. Gracias, doctor Omidres. Obviamente, creo que escucho la información y cada vez la doctora Omidres lo hace con tanta pasión, sobre todo por los resultados. Venimos a hablar de lo que dijo la doctora Omidres desde el principio, por los resultados que hemos tenido en tantos chicos con autismo. Solamente un comentario, la doctora Omidres obviamente da telemedicina, desde cualquier rincón del mundo ella los va a poder apoyar, pero la persona que te invitó te va a poder hablar del donador de cisteína. Muchos de los que están aquí son parte, son cómplices, son ayudantes, somos soldados de cómo poder ayudarte y a que te llegue hasta la puerta de tu casa el donador de cisteína. Así que comunícate con la persona que te invitó a este webinar para que te dé mayor información. Créeme que ellos te van a poder ayudar con toda la certeza, así como lo hace el doctor Omidres. Y para todo lo demás, pues obviamente tenemos a la doctora Omidres que les va a poder apoyar en algunas otras cuestiones en relación al chico con autismo, porque como lo dijo ella, es la integración de muchos factores, no solamente el donador de cisteína, sino otros factores. Así que hay preguntas, doctora Mires, y la primera que viene sobre la página de Facebook es, doctora, bajo su experiencia, deberíamos de trabajar no solo con la familia, sino con la sociedad en torno a nuestros hijos. Me imagino de cómo no sé si sea la palabra correcta, de cómo lidiar, de cómo trabajar con ellos, porque una de las cosas que me quedó muy grabada con la doctora Omidres en alguna charla privada, decía, es que también nosotros tenemos que educar a los que están alrededor de nuestros hijos de cómo trabajar con ellos. ¿Qué le diría a este papá, doctor Omidres? Totalmente, es que es necesario, indispensable, indispensable porque es una comunión, es una articulación. Entonces nosotros tenemos que trabajar con los grupos cercanos, bien sea con los amigos, con la familia que no es la familia nuclear, pues es la familia extendida, primos, tíos, con todo el entorno escolar, con todo. Por eso es que hay que escoger muy bien el sitio, hay que apoyarse con profesionales que nos den esa orientación, hay psicopedagogas que incluso se dedican a ayudar en estos aspectos, hay montones de estrategias para incluso integrar a las familias, porque una de las cosas también que vemos con frecuencia en el trastorno del espectro autista es que los padres se dedican un padre completamente a esto, al caso del chico con autismo, y todos el otro padre y el resto se separan. Entonces se divide la familia en dos. El padre o la madre que lleva el caso del chico con autismo y el otro padre con el resto de la familia. Y no debe ser así. Todos debemos integrarlo. Todos debemos sumar. El mejor terapeuta para un chico
con trastorno del espectro autista es su hermano, es su familia, porque ellos con la terapeuta están 45 minutos, 2 veces por semana, pero con su familia están todos los días. Entonces la familia se tiene que integrar, se tiene que sumar, se tiene que formar. Los padres tienen que tomar rol activo en esto. No es como yo le decía a una amiga que atendía a mi hijo en esa época, yo le decía, no te lo puedo dejar aquí venirlo a buscar a los 18 años. ¿Por qué? Porque a veces uno como padre quisiera tener esa magia de dejárselo a alguien especialista que sepa y lo venga a buscar en 18 años, a los 18 años. Pero no podemos, pues, porque evidentemente es un rol muy personal que la familia va a recibir en esto. Y hoy yo, habiendo llevado este camino por casi 19 años, digo que no solamente que es importante que la familia lo lleve, sino que nos une como familia, nos consolida y nos damos cuenta cómo una familia puede ser de unida. Y el niño lo siente. Y hoy el primero que pelea por la unidad familiar y porque en el almuerzo no ha llegado fulano o mengano, o porque no vino para el cumpleaños fulano o mengano de la familia, es él, porque él estaba acostumbrado a que toda la familia estaba integrada. Entonces, eso es súper importante porque nuestros hijos aprenden por los ojos y no por los oídos. Y en el caso de los niños con trastorno del espectro autista, aunque ustedes parecieran que ellos están en su mundo, ellos están percibiendo todo lo que pasa a su alrededor. Las peleas, los estrés, la angustia de la mamá. Entonces, por eso es tan importante que toda la familia esté sincronizada, que tengan una visión positiva y piensen en esos grandes casos de éxito y por qué su hijo no puede ser el próximo. Eso va a depender de qué, pues del compromiso, básicamente del compromiso, del nivel que tenga de entendimiento y de apoyo a todo esto, pero adicional también pues de muchos factores que están relacionados con la parte que nosotros podemos comprometer. Entonces, si hay partes que no podemos manejar, es verdad, yo no puedo cambiar la genética, yo no puedo cambiar muchas otras cosas, pero de las que yo sí puedo manejar, ¿cuáles estoy manejando realmente? ¿O estoy dejando que el afuera sea el que decida? Hay otra pregunta, doctora. ¿Cuáles son los estudios, y hablan entre paréntesis, médicos o psicológicos, que usted recomendaría para tener una mejor evaluación o una evaluación correcta de nuestro hijo con autismo? Bueno, el tema de los aspectos médicos, de las evaluaciones médicas, van a depender de cada caso. Generalmente empiezan por la parte del neurólogo, el neuropediatra, el psicólogo especialista, pero tienen que ser profesionales que estén empapados en el tema del autismo. Y esto es súper importante, porque hay muchos neurólogos y neurólogos pediatras, con todo el respeto, los quiero mucho, pediatras incluso, que les caminan encima el autismo y hasta que no tienen 7 años no se atreven a dar un diagnóstico. Y a los 7 años estamos llegando súper tarde, señores. A los 7 años, por Dios, estamos tardísimos. Nosotros tenemos que llegar al diagnóstico del autismo cuanto antes. Yo como médico tardé más o menos, estamos hablando de 1 año, en poder convencer a la pediatra que veía a mi hijo de que yo veía algo raro en él. 1 año yo siendo médico. O sea, ¿y qué me decían? Es que él está engreído, que él está... Bueno, al final me dijo, lo voy a mandar a que lo vea un especialista en neurodesarrollo, un neuropediatra, porque eres médico para que te quites el fastidio. Y el señor cuando lo vio de entrada, le dio el diagnóstico. En esa época eran trastornos del neurodesarrollo, no especificados, porque tenía 18 meses. Pero sí había un diagnóstico. A mí no me importa el nombre del diagnóstico, a mí me importa es que hay algo y que hay que hacer. ¿Qué es lo que hay que hacer? A mí no me importa la etiqueta se la podemos poner cuando a los 7, a los 10, a lo que sea, pero ¿qué voy a hacer mientras tanto? ¿Cuáles son las opciones? Que no tiene el diagnóstico, pero puedes empezar a hacer manejo biológico, el manejo de la microbiota, el manejo intestinal, el manejo antioxidante, el manejo para el estrés oxidativo, para metales pesados, para montones de cosas que no le van a hacer mal, independientemente del diagnóstico que tenga. Independientemente. Supongamos en nombre de Dios que todo salga perfecto, no le den diagnóstico. Bueno, cuando mi hijo pudo tener un diagnóstico oficial,
ya quedó como diagnóstico de trastorno del espectro autista, 2 puntos, síndrome de Asperger. ¿Por qué? Porque ella era Asperger. Pero si lo hubiesen visto, cuando lo vio el primero, a los 18 meses, que no miraba, no fijaba mirada, que decía 2 o 3 palabras, que gritaba, que era súper selectivo a los alimentos y todo lo demás, no tenía una hipersensibilidad brutal. Entonces allí sí lo hubiese hecho el diagnóstico. ¿Pero cuándo? 4 años después. ¿Y qué hubiese pasado en 4 años? Si el cerebro está en pleno desarrollo, no podemos perder tiempo. Hay una pregunta y muy relacionada con lo que acaba de mencionar, doctor Omídez. Dice Daniel, buen día, soy profesional de terapia ocupacional y tengo un caso de autismo donde la psiquiatra, que al parecer ignora muchas de las bondades del donador de cisteína y nos prohíbe iniciar con el niño el consumo de este maravilloso nutracéutico. La doctora refiere que por el tipo de medicamento, uno de ellos, la Ritalina, podemos tener efectos no deseados. Pero para mí el donador de cisteína ayudaría a desoxidar el hígado y riñones del niño. Mire, y no solamente eso, al contrario, mis pacientes que tomaban Ritalin, la mayoría ya no los toma. Lo mismo que los pacientes que tienen estatus convulsivos asociados, que es muy frecuente, disminuyeron las dosis de anticonvulsivantes, pero no porque la mamá, o sea, los mismos médicos que lo ven, que están haciendo la evaluación neurológica del estatus convulsivo, que le pusieron el Ritalin, que le pusieron, mejoran tanto que les quitan los medicamentos, les bajan las dosis y se les quitan algunos. Ojo, eso jamás lo hace el papá o la mamá, eso lo hace el especialista, pero la papá y la mamá se van a dar cuenta que está con somnolencia, que está enlentecido. Cuando se lo comentan al neurólogo, el neurólogo ajusta la medicación. Y hasta que llegue y se la quita. Yo tengo varios que incluso se la han retirado por completo. Entonces, esto no es, incluso pacientes adultos que usan Ritalin y ya no lo usan, gracias a que están con el donador de cisteína y con todo su tratamiento biológico. Pues hay muchas preguntas en relación a dónde pueden obtener el donador de cisteína, de qué manera puede obtenerlo, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo y repito, ustedes pueden contactar a la persona que los invitó a este webinar y ellos con muchísimo gusto les van a ayudar. La doctora, yo y muchos de los que están hoy día conectados, ese es nuestro por qué llevar este tipo de conferencias, porque hay algo y existe algo que puede ayudar a mejorar la calidad de vida de tus chicos, pero no único. Quiero que quede muy claro. Esto no sustituye de ninguna manera la visita a tu doctor, de ninguna manera el trabajar con algunos otros especialistas. Esto es solamente un ayudante para poder mejorar la calidad. Dice, mi hijo lleva 12 años con psicólogos y apenas diagnosticaron el Asperger. Sí hay poca información que manejan los psicólogos y neurólogos. Precisamente por eso estos espacios, para invitarlos a que conozcan todo este camino que ya llevó la doctora Omídez, el doctor Eduardo Scholko, pero sobre todo la investigación. Investigación, que fue lo que hizo la doctora Omídez desde el día 1 hasta la fecha. Así que solamente llévalos. Pues, doctor Omídez, dice, buenas tardes, para un niño autista de 7, aparte del donador de cisteína, ¿qué otros productos pudiera recomendar, doctor Omídez? Mire, es que eso va a depender de cada caso. O sea, nosotros elegimos primero, trabajamos por fase. Hacemos la fase de limpieza intestinal, la siembra de microbiota con la desoxidación y después se van usando los otros componentes de acuerdo, sobre todo a cuáles son las esferas que hay mayor compromiso. Si es la esfera comunicacional, la esfera conductual, la esfera de reactividad, la esfera de sensibilidad, cuál es la esfera que más. Y hay que ir haciendo una retroalimentación permanente con los padres, porque nosotros nos guiamos sobre todo de la respuesta que cada uno da y de cómo va a responder ese niño, ¿no? Es decir, si el niño entonces, mira, ha mejorado estos aspectos, pero le falta aquí, todavía no hemos visto progreso en esto, no hemos visto o retrocedió en esto, o tuvo un cuadro gripal, un cuadro infeccioso y se le dio antibióticos y tal y retrocedió, entonces nosotros tenemos que dar las herramientas para que recupere, para que desoxide. O sea, este es un trabajo de individualización de la situación. No es para todos la misma receta
En global, si hablamos de cosas grandes generales, el cambio de la microbiota, la alimentación, la desoxidación y el uso de nutrientes de acuerdo a cada especificación, adicional a todas sus terapias y a todas sus evaluaciones. Pero tenemos justamente que ubicar a cada caso. Perfecto, es tan variado como los colores, doctor Omidres. Así es. Dice, por favor, para el joven de 18 años, señora Clara, ¿le puede preguntar a la doctora? Bueno, 18 años, no sé a qué se refiere con la pregunta. Aquí está. Doctora, para un niño de 18 años, bueno, un joven, no es niño, yo a un joven de 18 años le doy omega, probióticos, multiresveratrol, etcétera, etcétera, etcétera. La opinión que debo de aumentar la cantidad de donadores de cisteína por día. Créeme que la persona que te invitó, lo acaba de decir la doctora Omidres y me disculpo si me estoy metiendo mi cuchara en el área donde no me toca, doctor Omidres, pero creo que depende mucho del niño, depende mucho, porque no es lo mismo un chico con autismo que un chico con autismo con problemas de epilepsia. O sea, es tan variado cada uno de los, por eso es que comunícate con la persona, vuelvo y repito esto, con la persona que te invitó, con la persona que ya te dio, que ya tienes el donador de cisteína en tu mano, ella te va a poder ayudar. Afortunadamente contamos con muchos profesionales de la salud ya dentro de la organización y que con mucho amor estoy segura que les puede ayudar. ¿Con qué nos despedimos, doctor Omidres? Bueno, con una triada perfecta. La triada perfecta para que todo padre que está pasando este camino, está transitando este camino de conocer el autismo, de conocer a su hijo, de conocer las bondades y las diferentes opciones. Paso 1 de esta triada o punta 1, cuídense ustedes, porque ningún padre o madre enferma, triste, angustiada, desesperada, desolada, puede cuidar a nadie. Cuídense ustedes, padres o madres, para que ustedes puedan cuidar a su hijo adecuadamente. Punto número 2. La frase maravillosa de Miriam Gimal: un diagnóstico no es un pronóstico. Un diagnóstico no es un pronóstico. Aceptamos el diagnóstico, pero no un veredicto. El veredicto final es toda la potencialidad de sus hijos y el apoyo que ustedes le puedan brindar. Y el punto número 3, un día a la vez. No se angustien, no se desesperen. Un día a la vez, con compromiso, con amor, con paciencia y siempre buscando ese foco, ese norte, que es un hijo independiente, productivo y feliz. Lo demás es añadidura. Así que espero que esta información les sea de muchísima utilidad y compartan este link, compartan este QR, porque hay mucha gente que necesitan, y compartan este video para que juntos todos hagamos viral la salud. Feliz día. Maravilloso, doctor Omidres, maravilloso. Muchísimas gracias. Por aquí está nuestro querido doctor Arturo Arias, que también es parte del equipo ese extraordinario que nos ayuda con mucha información. Dice, ¿cuándo el uso del donador de cisteína estará en las guías internacionales del manejo del TEA? Esperemos que muy pronto, doctor Omidres. Esperemos que pronto, pero el tema siempre es las normas que se vuelven hormas. Lastimosamente, muchas de las normas son hormas y eso limita el acceso de estas posibilidades. Por eso es que nosotros como médicos, con un compromiso con nuestros pacientes, no con ninguna otra cosa, sino con la salud de nuestros pacientes, estamos en la obligación de buscar, de investigar, de seguir evaluando opciones para ofrecerles siempre más y mejor en función de la calidad de vida y del desarrollo adecuado de cada uno de nuestros pacientes. Así es, doctor Omidres. Pues nos vamos. Muchísimas gracias. Gracias, por favor. Sé que hay muchas preguntas, pero el tiempo nos apremia. Vuelvo y repito, pregúntale a la persona que te invitó a este webinar. Va a tener mucha información. Hay un estudio clínico doble ciego randomizado que te va a poder compartir esto que está compartiendo la doctora Omidres. Tienen acceso ustedes también a este libro maravilloso. Es por dónde empezar, que también hay una información extraordinaria dentro de este libro. Así que gracias, doctor Omidres. Le agradezco siempre su apoyo, su pasión, su entrega y su compromiso con este proyecto maravilloso. Que tenga una excelente tarde. Ay, feliz día a todos.